del tejido, el tejido conectivo, vale decir entonces que la actividad funcional que tienen estas glándulas es realmente importante. ¿Perdón? Ah, creí que habían hablado. Bueno, y acá tenemos por detrás de esto que después lo vamos a ver ahora bien, la región del páncreas, que ahora vamos a charlar un poquitito, las suprarrenales, y cuando cortamos la suprarrenal por la mitad, de arriba hacia abajo, aparece una zona es la corteza y otra cosa es la médula. Una función tiene la corteza y otra función tiene la médula suprarrenal. ¿eh? Y acá abajo tenemos que después de los 12, 13, un poco antes, un poco después, se va como atrofiando, que es una glandulita que los chicos tienen muy, muy desarrollado y que es el timo, y que tiene mucho que ver con la producción de sustancias no, perdón, de células T defensivas. Bueno, esto es lo mismo, no vamos a entrar en ese detalle, lo mismo. Muy bien. Habíamos mencionado que hoy vamos a charlar un poquito sobre aparato digestivo. ¿Por qué les vuelvo a poner esa imagen? Para saber que todo está prácticamente ensamblado una estructura con la otra. Siempre cuando vemos un dibujito, como tenemos acá, lo vemos como separado, está todo lindo, se ve todo muy bien, pero la realidad es un poco esto. ¿Mm? Es decir, si bien está modificado un poco esto, el hecho de que todas las vísceras tengan una contigüidad, no continuidad. Hay una continuidad, sí, pero una contigüidad por contacto hace de que un movimiento en pulmón desplace otra estructura que es el diafragma desplaza el hígado, y ese movimiento es permanente. Y en cada movimiento, lógicamente, las células modifican en alguna medida su actividad funcional. Sistema digestivo. Desde ya ahí colocamos dos rengloncitos que es un poco eh, lo que sería más trascendente del aparato digestivo, así como para la respiración, el aparato respiratorio, el oxígeno. Bueno, acá es para la nutrición orgánica, para que todos estos 200 tipos de células tengan sus nutrimentos, eventualmente requerimos el aparato digestivo, sin lugar a ninguna duda. ¿Y por qué es importante? Por lo que está en segundo término. La eficiencia de la actividad de todos los componentes del organismo dependen de esto más el oxígeno. Y lo repetiremos 20 veces. Depende de la nutrición que tenga más el oxígeno. Y cuando decimos nutrimentos, por supuesto no decimos solamente lo que comemos. Intervienen las vitaminas, los minerales, los determinados oligoelementos, componentes iónicos. O sea, todo eso actuaría dentro de la nutrición. Ya no es solamente comer un trozo de carne porque tiene proteína. Es eso y más todavía. Muy bien. Ahí está. Ahí tenemos una síntesis de cuál es la definición, ahora después vamos a ver, el aparato digestivo, aparato o sistema digestivo. Básicamente, ahora vamos a ver en la diapo que sigue, inicia en la boca y obviamente termina en el ano. ¿Cuál es la característica interesante que a veces llamaba la atención cuando se estudia biología de todo esto? El intestino, todo esto que vemos acá, el aparato digestivo, prácticamente es todo contacto con el exterior. Si nosotros hacemos un orificio acá y un orificio acá, todo esto está contactando con el exterior. Y cuando llega a la superficie externa, la mucosa del aparato digestivo, que ahora vamos a ver, se continúa directamente con la piel. Es como si fuera un cilindro que tiene un tubo en el centro. Ahora, que ese tubo tiene un sinfín de vueltas que hace casualmente a la digestión. ¿Cuáles son las partes? Ahí tenemos boca, fundamental, fundamental. Se le resta importancia, pero a medida que se fue conociendo más la trascendencia de lo que tiene la boca con sus piezas dentarias, va adquiriendo cada vez mayor relevancia.
No olvidemos que una buena alimentación, donde los alimentos son triturados para ser reabsorbidos, requieren por lo menos, que muy poca gente lo hace, entre 30 a 33 masticaciones por cada bocado. Muy poca gente lo hace. Ese sería el ideal. Es el tiempo ideal para poder amasar lo que ha ingresado y que pueda mezclarse con los fermentos digestivos. Inmediatamente el fermento digestivo empieza por las glándulas salivales, sigue con la faringe, después vamos a ver qué es lo que pasa, el esófago, estómago, duodeno, que acá se ve medio poquito, intestino delgado, da toda la vuelta, intestino grueso, con sus distintas partes, intestino grueso o colon ascendente, transverso, descendente, ampolla rectal y ano, y salida por la ampolla rectal. Consulta, Hay doctor. un, perdón, No, una consulta. Ahí lo de los 33, digamos, masticamientos que tiene que tener. sí. ¿Eso depende de lo sólido del alimento o es en general? En realidad, ese, por supuesto, si uno quiere ingerir un alimento que es muy consistente, uno haría más. Lo que sí se ha considerado que, esto es mucho de los orientales, es por eso que se los traigo. Acá en nuestro país son un poco más rápidos para comer, pero 30 veces el promedio se ha calculado que entre la masticación y el tiempo en que las glándulas salivales empiezan a eliminar sus fermentos, más todo lo que es la lisozima para evitar los bichos y demás, hace de que entonces el alimento pueda estar tal fragmentado para que el paso por la faringe y llegue al estómago esté lo más diluido posible. O sea, sería el ideal para que no exista gases. Por ejemplo, cuando la gente come trozos muy grandes, cuando llega pobre al estómago, tiene que destruir ese material y los fermentos digestivos que hay en el estómago, tiene que fragmentar todo eso y le cuesta mucho más. Si lo hacemos aproximadamente 30 veces a nivel de la boca, llega ya prácticamente destruido todo el material y es mucho mejor digerido, se absorbe con más facilidad y más rapidez. Entonces, ese sería el ideal para cualquier tipo de alimento. Incluso Perfecto. si es una pasta o si es algo un poco más denso como un trozo de carne o de pescado. Eso es el ideal. Que se cumpla es otra cosa, ¿eh? Gracias, doctor. Clarísimo. No. Sí, cuesta, ¿eh? Porque si uno llega a tener una reunión y tenga que masticar 30, lo miran a uno con una cara un poco rara, pero bueno, Suena un montón. Cada bocado suena un montón. los orientales son así, tiempo al tiempo, tiempo al tiempo. Es decir, Perfecto. no les interesa que alguien pueda estar 2 minutos más o 2 minutos menos. Ellos se quedan con los 30. Y les puedo asegurar que eso después, por supuesto, se fue ensayando en otros lados y realmente es muy, muy interesante cómo la digestión es completamente distinta. La gente muy ansiosa, por ejemplo, se considera que mastica 3 a 7 veces. Entre 7 y 30 hay una diferencia enorme. Bueno, los Enorme. bocados que caen en el estómago son enormes. Entonces, los ácidos tienen que empezar a destruir todo eso y les cuesta mucho más. Y a veces pasan sectores bastante grandes al duodeno, para vamos a charlar, y las amilasas que tienen que destruir y drenar los hidratos de carbono lo hacen insuficientemente. Entonces la panza se hincha. Entonces, cuanto más mastiquemos, mejor va a ser. Fíjense, seguramente eso lo van a ver mucho en nutrición, si es que, ¿Usted vieron nutrición ya? Sí. Sí, sí, ya lo vimos. Por eso, ahí seguramente les habrán comentado cómo es el sistema por el cual se van rearmando, no rearmando, destruyendo la materia orgánica que va ingresando y por qué es importante el tipo de alimentación, con o sin semillas, con o sin formas de diluirlo todo esto. Cuanto más semisólido es el producto, mejor es absorbido y mejor va a ser la nutrición. Pero, como decíamos recién, no es tan sencillo estar tanto tiempo masticando. Practíquenlo, yo le diría que practíquenlo, siempre y cuando puedan hacerlo. Lo vamos a ensayar y después le Hay que cuento. ensayar, todo hay que ensayar, todo hay que ensayar. Después me cuentan. Bueno, algo que siempre se pregunta, no me refiero para ustedes, sino eh, que es interesante saber para qué están cada una de las partes. Porque uno dice, sí, bueno, pasa de un lado para otro. Bueno, hay
formas especiales que dentro de la biología es importante tenerlo presente. Cavidad oral o boca. Solamente sería el receptáculo para ingreso de alimentos e inicio de lo que está en segundo lugar, la masticación. Otro de los elementos importantes en la cavidad bucal es la calidad y cantidad, y eso también que eso es muy común, de la cantidad de piezas dentarias que haya. Los chiquitos que no tienen dientes o los adultos mayores que los van perdiendo, eh, pasa casualmente esto que estamos comentando. Por eso, la trituración y la mezcla de esos alimentos es determinante. Es decir, cuanto más se triture, más se mezcla, más se digiere. Ahora, si no hay piezas dentarias, el problema es bastante serio. Incluso, tanto en los chiquitos como en los grandes, ha habido ahogamientos por esto, porque tragan directamente y a veces el bolo es muy grande. Entonces, la falta de piezas dentarias, un elemento a tener en cuenta. Lengua. ¿Para qué sirve la lengua? Ahí tenemos dos funciones. Eh, a veces preguntamos, bueno, ¿para qué sirve la lengua? Y a veces la gente se queda, y sí, sabemos, de tan común que es, a veces nos olvidamos para qué. Por supuesto que la lengua es un elemento, tiene 16 músculos la lengua, 16 músculos. Poderosísimos son esos músculos. 8 de un lado, 8 de otro. ¿Qué es lo que hace la lengua? Que incluso tiene una forma de propulsión por un lado y una forma de aplanarse por otro. Es el que facilita el hecho de la deglución. Es decir, cuando ingresa el alimento, se hace una presión entre el paladar, generalmente el paladar duro, el paladar anterior, con la lengua, y eso va a amasar la primera etapa del alimento. Y a partir de ahí lo empieza a expulsar hacia la parte posterior. Y, por supuesto, las distintas papilas gustativas que hay alrededor y en el medio de la lengua, hacia el gusto que va a tener lo que nosotros estamos incorporando. Pero la lengua es el gran facilitador de la deglución. Los individuos que por alguna patología han tenido la mala suerte de tener seccionada por tumores, generalmente, infecciones o algún tipo de agresión, esto es serio. Es muy serio porque, fíjense ustedes, cuando usted tiene un caramelo en la boca, son cosas que a veces uno cuando no lo tenemos no nos damos cuenta. Lo vamos desplazando de un lado para otro. Y eso es lo que hace casualmente la lengua. Ese grupo muscular, porque están en sentido antero-posterior y algunos son un poco en sentido transversal, van desplazando el bolo alimenticio o lo que tengamos en la boca. ¿Mm? No se olviden los que usaban pipas o cosas que tienen en la boca, ocurre todo eso. Y la papila gustativa, por supuesto, mientras va pasando el alimento de un sector a otro, va retomando los diferentes gustos. Glándulas salivales, fundamental también para acá, todo es importante, nada está puesto así en forma sin estar absolutamente preciso. Función que tienen las glándulas salivales es humectar. Al humectar, ¿qué significa? Esto que estuvimos charlando recién, favorecer lo que estaba acá, la mezcla, ablanda todo lo que es el alimento y a su vez una buena producción de enzimas. Primera digestión química que presenta la digestión. 30 veces mayor digestión química. 30 veces mayor acción bactericida. No es poca cosa. Entonces, cuando nosotros incorporamos un alimento, ni se imaginan la cantidad de gérmenes que metemos adentro de la boca. Es impresionante. Cuanto más cocido, sin que sea quemado, ingresan muchos elementos tóxicos incluso que están en el ambiente. El solo hecho de llevar un tenedor que pinchamos y nos ponemos en la boca, a veces el pinchar, hay muchísimos elementos bacterianos que no son tan agresivos, pero están. Si llega a haber algún germen que sea muy agresivo, bueno, el asunto cambia. Pero la acción bactericida, fundamentalmente, e iniciando por la lisozima, es útil e importante casualmente para este tipo de procesos. Fíjense que siempre se dice, o es comentario, de que cuando un animal lame alguna herida es beneficioso. Bueno, los animales tienen una gran cantidad
de acción bactericida en sus glándulas salivales. ¿Por qué? Los perros comen de la calle, comen cualquier cosa, toman agua. Bueno, la naturaleza proveyó a los animales, a la mayoría de todos ellos, una acción bactericida sumamente intensa, casualmente por la forma de vida que tiene. O sea, la naturaleza en eso no se equivoca. A veces uno no se da cuenta un poco de estas cositas. Faringe, tengan en mente por ahí el dibujito que vimos anteriormente, que siempre es continuar el tubo, ¿no? Ese tubo que estuvimos comentando. Conecta la boca con el esófago. Las fosas nasales están conectadas y la laringe. Fíjese que hay tres cosas a tener en cuenta. Cuando nosotros deglutimos, que tragamos, inmediatamente hay un sistema reflejo donde cierra la conexión con lo que es el sistema respiratorio. Si no, se iría la comida, y ocurre, si no, sería todo el alimento a lo que es el aparato respiratorio. Entonces, tiene que haber un reflejo lo más preciso posible, que en el momento que empieza la primera onda peristáltica que tendría que ir al intestino, o sea, a la continuación por el esófago, se tiene que cerrar la conexión que hay con el pulmón. Hay patologías que esa relación de reflejo inmediato es lenta y muy frecuentemente se va hacia los pulmones. Entonces, eso es otro detalle a tener en cuenta de los sistemas reflejos. Hay individuos que tienen estas dificultades, más común de lo que uno se imagina. Epiglotis es esto que estamos hablando. O sea, la epiglotis es la válvula que divide, por ahí tenemos alguna fotito, que divide entre lo que es la parte respiratoria pura con lo que es lo digestivo estricto. Entonces, este sector es trascendente para que vaya para un lado o para otro. Si sigue el descenso del bolo alimenticio, entramos en el esófago. ¿Qué es el esófago? Si alguien pregunta o eventualmente como concepto. Es un músculo que tiene tejido fibroso y tiene tejido mucoso. ¿Qué es este tejido mucoso? Habíamos dicho que todo el tubo digestivo tiene una mucosa. Bueno, es como si fuera un epitelio, como si fuera la piel. La única diferencia es que esas células son distintas desde el punto de vista morfológico y tienen forma de tubitos, es decir, y producen sustancias lubricantes, vamos a decirles así, porque va facilitando que el alimento siga descendiendo. O sea, por eso es fibroso, ¿por qué? Porque tiene tejido conectivo. Muscular, ¿por qué? Tiene dos o tres capas distintas, porque tiene que bajar el producto alimenticio y tiene que hacer una forma de peristaltismo. Entonces, necesitamos distintos tipos de músculo que ya no controlamos. La primera parte sí, pero ya a partir del segundo tercio ya es algo vegetativo, es automático. Entonces, todo eso tiene que ir descendiendo espontáneamente. Y eso se logra porque una vez que inicia en el transporte, en el descenso, se produce un reflejo y va cayendo lenta y progresivamente. Si llega a haber algún tipo de alteración en ese tubito, lógicamente se queda el alimento atascado por allí. Por ejemplo, un tumor. Cuando alguien tiene lamentablemente un proceso tumoral en el tubo que ocupa un lugar, el alimento queda retenido allí y la persona lo siente. Pero sin nada de todo esto, directamente entra en el estómago. En el estómago también, entre la última parte del esófago y el estómago, hay una valvulita. Muy común en los últimos tiempos que se habla de que hay reflujo. Bueno, tiene mucho que ver con tensión nerviosa, mucho que ver con procesos de orden genético que a veces esas válvulas funcionan mal. Es decir, todo esto tiene que ver con la digestión. Si hay mucho ácido que viene del estómago, que ahora vamos a ver un poquitito, también es perjudicial. ¿Y qué pusimos acá? Recordar el trayecto de todo esto. Cuello, tórax, entrando y pasa por el orificio diafragmático. Ustedes vieron no sé cuánto de anatomía
en relación al diafragma, pero el diafragma tiene un orificio, dos en realidad, que separa la cavidad torácica del abdominal. Bueno, uno de esos orificios es casualmente para que deje pasar el aparato o tubo digestivo. Entonces, todo ese trayecto, que es bastante larguito, por supuesto, necesita tener cierto equilibrio, no solo anatómico, tiene que estar bien estructurado, tiene que tener sus partes histológicas bien conservadas, sino también la fisiología, o sea, un sistema nervioso vegetativo autónomo que posibilite todo esto. Estómago. Función, ya lo sabemos, secreción de jugo gástrico. Prácticamente el primero, el más conocido, hay muchos más, antes se conocían solamente estos dos, ahora se sabe que producen lo mismo que estuvimos hablando hace un ratito. Hay muchas sustancias que produce el estómago y que antes no conocíamos. El pepsinógeno, pusimos acá, precursor enzimático y ácido clorhídrico. ¿Qué significa el pepsinógeno? Es, digamos, es la segunda parte de la degradación de eso que hemos masticado al máximo. Y el ácido clorhídrico tiene dos funciones. No solo degrada, destruye, es poderoso el ácido clorhídrico. Es un pH bravísimo, el intestino de un 5, 4,5 ahí en el estómago. No solo degrada, sino que destruye cualquier tipo de bacteria que pueda entrar. Algunas no tanto. Y esto, al activar el pectinógeno, esta sustancia, empieza a destruir las proteínas, o sea, las empieza a partir. En esta segunda etapa es importante porque las proteínas, que a veces pueden ser moléculas muy grandotas, acá tenemos un dibujito cuando va llegando acá, cuando son moléculas muy grandotas, eventualmente no se absorben por la mucosa intestinal. La mucosa intestinal, que sería como el esófago, pero distinto, con otro tipo de grosor, etcétera, etcétera, necesita pasar del borde que tenemos en la mucosa, tiene que pasar al sistema vascular para que sea nutritivo. Entonces, eventualmente las va destruyendo, las va partiendo hasta lo que puede. Cuanto más destruidas van llegando al estómago, tanto mejor. Tenemos 6 a 8, a veces un poco más, a veces un poco menos. Hay intestinos realmente, me refiero al delgado, enormemente largos y algunos muy cortos. Es decir, ¿cuál es la extensión que tiene el intestino delgado? Una vez que pasa de la zona de, ahora vamos a ver bien lo que pasa, porque esto está invertido, duodenal, llega hasta la válvula ileocecal. ¿Cuál es la válvula ileocecal? Es la que está entre el intestino delgado y lo que tenemos en el grueso. Y fíjense qué es lo que tenemos en el intestino delgado. Una primera porción que la llamamos duodeno. Habitualmente se la separa, pero es parte del intestino delgado. Y después vamos a ver qué funcionalidad puede tener. Ahí dice, función secreción también de nuevas formas de jugos intestinales. Esa primera porción, que ahora después vamos a ver algún dibujito, le van a llegar a través de un orificio dos glándulas anexas al intestino, que es el páncreas y el hígado, fundamentales, fundamentales. La segunda porción, que es la porción más larga, es la llamada yeyunoideo, y es casualmente no acá, sino es en el yeyunoideo donde se hace la absorción total de los alimentos que hemos incorporado. Es decir, que este sector es, desde el punto de vista nutritivo o nutricional, el de mayor importancia. Esto es solamente receptáculo de lo que va a eliminar el páncreas, fundamentalmente para los hidratos de carbono, y el hígado para la producción de bilis. Esto, todo el intestino tiene esas vellosidades que aumentan notoriamente la capacidad absortiva. Es decir, no es un tubo liso, 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 sino que es el tubo más un montón de vellosidades que aumentan casi en 10 veces la cantidad de posibilidad de absorción, lo cual es sumamente importante.
Intestino grueso. Continúa al intestino delgado después de lo que vimos recién de la válvula ileocecal. Son válvulas siempre continentes, es decir, eh, siempre hay una pequeña fuerza que hace la válvula que impide un poco el paso de un sector a otro. Pero en cuanto llega el alimento que está relativamente diluido, esa válvula se abre. Si no se abre, es ya una patología. Y es larguito, ¿eh? Por eso le decía que a veces los intestinos tienen cierta longitud realmente importante. Importante la función siguiente. ¿Cuál es la actividad que presenta el intestino grueso? Así como el intestino delgado correspondía a la absorción de todos los elementos que hemos incorporado, lo que hace el intestino grueso es la reabsorción de agua, de todo el agua que nosotros vamos incorporando y que pasa al intestino y que ya no va para la vía renal, gran cantidad de agua se va y se desplaza hacia la vía renal, y reabsorbe de nuevo las sales y minerales. Y a su vez el intestino grueso, que ya lo decían las abuelas, todo lo que sea elemento tóxico o desechos orgánicos o detritus son eliminadas al intestino grueso y se forma entonces la materia fecal. Es decir, que la materia fecal es el producto de la reabsorción de todo el agua que va quedando del intestino delgado, se reabsorben las sales, más lo que va ingresando desde la región vascular hacia el interior del intestino grueso y se va a quedar teóricamente en la ampolla rectal, lugar de inmensa cantidad de bacterias. Pero ¿qué ocurre? Fíjense esto, sintetizan vitaminas y además muchos elementos proteicos que tienen que ver con la defensa orgánica. Es decir, esto no se conocía, que es la famosa microbiota. Es decir, la producción de vitaminas por parte de casi 400.000 grupos bacterianos distintos. No son 40, ¿eh? Miles de bacterias que tenemos en el intestino que son absolutamente útiles porque incluso activan el metabolismo orgánico, las vitaminas que va a necesitar el organismo y van a formar parte de esos nutrimentos que nosotros no conocíamos que el intestino grueso podía tener bacterias que produjeran síntesis de vitaminas que sean beneficiosas. Cuando uno veía una bacteria, eso era peligroso, nocivo, tóxico, enfermedad. Bueno, es más, se los comento simplemente porque es algo desarrollo últimamente. Ciertas bacterias se utilizan por un trayecto determinado para tratar estados psiquiátricos depresivos. Fíjense si no tienen importancia estas bacterias. Entonces, todo este mundo nuevo que está generando la fisiología intestinal ha generado nuevas conductas en lo que es la alimentación, el cuidado de la alimentación y cómo tenemos que ordenar esa forma de alimentarnos. Por eso, cuanto mejor comemos, cuanto mejor hacemos nuestra alimentación o nuestra nutrición en general, mejor va a ser el estado orgánico en general. Por último, espere que no cuesta, acá está, el ano. Por supuesto, extremo final, se expulsa la materia fecal, etcétera, etcétera. Es decir, cuando llega la materia fecal y conforma la ampolla, en la ampolla rectal, generalmente se acumula. Ahí es una última parte donde el organismo va absorbiendo cada vez mayor cantidad de líquido. Si se absorbe una mayor cantidad de líquido y es poca la expulsión, poco el movimiento, esa materia fecal se puede llegar a condensar de tal manera y formar lo que es clásico en la gente de mucha edad, puede pasar en cualquiera, por supuesto, pero es más común en la gente de edad o a veces en los chiquitos, los nenitos donde tienen poca propulsión y se forma el bolo fecal. ¿Por qué? Porque ya a ciertas edades, tanto en los chicos, que a veces puede haber alguna deficiencia de absorción, como en las personas de edad, donde
por la misma edad, porque la mucosa se va afinando, ya no absorbe correctamente bien o no funciona correctamente bien la mucosa, la materia fecal se condensa de tal manera que puede transformarse casi en una piedra. Y eso trae serios problemas. Por lo cual, bueno, hay que hacer tratamiento y es un momento peligroso para el individuo. ¿Por qué les comento todo esto? O sea, ¿a qué viene todo esto? No solo para conocer, porque no es bueno practicar asanas con la ampolla rectal cargada. Esto es importante. Ni con vejiga, porque hemos visto que mucha gente, alumnos que por apuro, por lo que sea, o porque no quieren salir de la sala, más en la gente grande ocurre esto. La ampolla rectal está cargada y después hay muchos problemas. Es decir, si alguien, y lo hemos referido a veces en las clases, con cautela, por supuesto, si alguno necesita, bueno, necesitamos evacuar tanto vejiga como intestino. Eso no quiere decir que no se pueda hacer, pero sí que puede ser molesto y genera dolor y uno no sabe exactamente cuál es la causa. Y por otro lado, en muchos pacientes ansiosos que son tendientes a retenciones, están muy molestos casualmente porque no eliminan en forma correcta la materia fecal y hacen sus asanas con inquietudes y eso no es bueno. Eso lo tenemos muy en cuenta. A ver dónde estamos. Muy bien, nos quedan dos o tres cositas nada más para terminar y no cansarlos. Así como tenemos todo el tubo digestivo y que hemos charlado, tenemos glándulas anexas, que generalmente se refieren fundamentalmente a dos, pero ahora se han como diversificado un poco y se conocen otros sistemas anexos más generales. Una de ellas, por supuesto, es el páncreas, como vemos ahí, y otra es el hígado. Acá tenemos, como habíamos visto en una imagen, todo lo que es el estómago, duodeno y ayuno ilio. El páncreas forma lo que se denomina un marco continuando todo el contorno del duodeno. Todo el contorno del duodeno. Se extiende hacia atrás y hace esta subidita. Y es un órgano que está muy por detrás, casi, no exactamente igual, casi diríamos en la parte dorsal del cuerpo. Está atrás del estómago, esto tiene su grosor, tiene su volumen, y atrás. Yo no recuerdo ahora si tiene o no la imagen que había colocado. El páncreas, ustedes saben que tiene que ver su funcionalidad con producir aquellos fermentos que tienen que ver, que ahora vemos acá, el jugo pancreático, etcétera, pero tiene dos canalcitos que desembocan acá. Y por el otro lado vamos a ver después que el hígado también desemboca acá. Es decir, que los fermentos que presenta el páncreas más el hígado que va a estar acá y después vamos a ver un dibujito, va a desembocar para producir su digestión en este sector. ¿Cuál es desde el punto de vista anatómico no importa, esto se lo llama cabeza, cuello, cola, etcétera? Y esta es la forma granulosa que tiene. En un dibujito se ve lindo, pero tiene otro tipo de coloración. Lo importante de esto es que cualquier tipo de oclusión que pueda haber acá, y generalmente son procesos de orden tumoral, no se eliminan los fermentos digestivos. Y eso es serio. Y si, por ejemplo, la bilis que tiene que desembocar aquí no desemboca en forma normal, se produce la famosa ictericia. Pero bueno, eso es simplemente para tener una idea de, eso lo vamos a charlar después en medicina y yoga, pero de cualquier forma lo repetimos ahora. Cabeza, cuerpo y cola, coronado el marco duodenal, bueno, esto es lo más importante. ¿Cuál es la función del páncreas? Enzimas que tienen que ver con la degradación de los distintos tipos de componentes, ya no tanto proteicos, sino los hidratos de carbono, tienen amilasas. ¿Mm? Fundamentalmente, así como los otros, el pepsinógeno y demás, van destruyendo las proteínas, estos van destruyendo, van partiendo fundamentalmente los hidratos de carbono. Y otra función que tiene, espere que agarro, acá está,
la insulina, acá está, produce insulina, donde va a regular todo el metabolismo, perdón, no, no es el metabolismo, regula el ingreso en cantidad y calidad de azúcar en todas las células del organismo. Es decir, la insulina posibilita, producida por el páncreas, que el azúcar ingrese a las células. Y esto la saca el glucagón o glucagón. Entonces, ¿qué pasa? Si no ingresa azúcar, no hay actividad metabólica, el oxígeno no tiene cómo armar la maquinaria biosintética y ahí aparece, por supuesto, la diabetes. Por eso los insulinos dependientes, los que necesitan, porque no ingresa el azúcar dentro de las células, necesitan algo que simule la insulina. Fundamental, entonces, la acción del páncreas. Aparte de esta parte de ser, desde el punto de vista digestivo, la producción de insulina para el metabolismo energético. Si no tenemos azúcar, cualquier célula del organismo y fundamentalmente desde ya el cerebro. Hígado y vesícula biliar. A ver, quiero ver si estaba... No, está bien. Realmente es un órgano, el hígado, sumamente importante. Todos los órganos son importantes desde ya, pero es el órgano esencial por la desintoxicación, o el otro nombre que recibe es detoxificación natural. Es decir, toda sustancia que ingresa por el intestino, de lo que habíamos hablado recién, que se absorbe, por ejemplo, por el intestino delgado, va al sistema vascular. Y del sistema vascular va recorriendo por ese sistema vascular y pasa por el hígado. ¿Por qué pasa por el hígado? Porque nosotros, cuando incorporamos todas estas sustancias por el intestino, ingresa lo bueno y lo malo. Lo bueno seguirá su paso para cumplir su función, pero también ingresan cosas que no son realmente, desde el punto de vista funcional, positivas. Entonces, eso es captado por los sistemas vasculares del hígado y es eliminado. Lo combina con una serie de sustancias y lo va eliminando por vía sanguínea, de manera que eso puede ser prácticamente una forma de desintoxicación. Por eso se dice que todo lo que ingresa al organismo, todo va a ser purificado dentro de lo posible por el hígado. Por eso las funciones del hígado son realmente múltiples. Y esto, es una de las funciones más trascendentes, es la producción de bilis. La bilis se produce en el mismo hígado y se acumula, ¿eh? para que esté como retenida y contenida para su necesidad en la vesícula biliar. Por eso pusimos, se acumula en la vesícula biliar. A veces la gente dice, bueno, la vesícula, me sacaron la vesícula. Hay que tratar de no sacarla, porque casualmente cuando se hace una comida copiosa, como la bilis tiene que ver con la digestión de las grasas, ya vimos los hidratos de carbono, vimos las proteínas, ahora las grasas, eventualmente, ¿qué pasa con la vesícula biliar? La bilis, que es una sustancia fuertísima desde el punto de vista, o muy activa, no fuertísima, muy activa, diluye notoriamente las grasas. Y la vesícula es un reservorio. Entonces, cuando se hace una comida muy intensa en comida grasa, es necesario que esa comida grasa se trate de disminuir el volumen, porque si es muy grande puede ser perjudicial para el organismo porque entra en la circulación y glóbulos grandes de grasa es peligroso. Entonces, si alguien presenta una exclusión de vesícula, o no se tiene vesícula porque fue intervenida quirúrgicamente, o tiene la vesícula coagulada, que a veces no tiene función, el único elemento de producción de bilis va a ser del hígado. Entonces, la vesícula sería importantísima tenerla. Ahora, si produce procesos inflamatorios o hay algún tipo de patología y hay que sacarla, bueno, no hay otra. Pero las cosas del organismo hay que tratar de no sacarlas, de no sacarlas. Entonces, uno de los elementos trascendentes de
el glándula anexa es el hígado junto con su depósito que es la vesícula biliar. Y acá a ver si podemos ir para atrás, a ver si lo encuentro. Yo pensé que lo tenía más cerca. Acá está. Acá la tenemos. Acá tenemos el hígado, que ya ustedes ya lo vieron, y acá tenemos la vesícula biliar. Hay dos canalículos, forman la vesícula, y de acá sale otro canalículo más, y que llega a ese marco duodenal, llega hasta acá. Espere que voy a por acá. Acá. Da toda la vuelta, pega la vuelta y se mete acá. Quiere decir que el trayecto que va a hacer esta vesícula biliar, que siempre se la representa de color verde, es directamente entrar para ir degradando las grasas que están viniendo con la alimentación. Entonces, este es un lugar clave, primera, segunda, tercera y cuarta porción del duodeno, son sectores claves para la degradación de la mayor cantidad de sustancias que vamos incorporando. Ya hemos visto las proteínas, los hidratos de carbono y ahora vimos las grasas. Los otros elementos, por suerte, siguen su trayecto habitual sin ningún problema. Si uno quiere más o menos tener idea de, más o menos, no exactamente igual, si alguien tiene algún proceso a nivel vesicular, más o menos siguiendo la línea de mamaria, donde está la mama, podemos seguir hacia abajo y es el lugar donde aproximadamente está la vesícula biliar. Por debajo del arco costal, uno es una prueba semiológica donde el médico debe meter uno o dos dedos bien abajo. Ahora prácticamente mucho no se hace porque se hacen los estudios radiológicos. Es tocar y se va palpando el borde inferior del hígado. Hay que palparlo, este borde. Se introduce el dedo acá abajo y si esto cuando se toca duele, es lo mismo que pasa con el apéndice. O sea, cuando duele es porque hay un proceso inflamatorio, puede no ser grave, por supuesto, un proceso inflamatorio a nivel eh, de la vesícula. ¿Mm? Así que bueno, de esta manera es un poco todo el proceso digestivo, la trascendencia que tiene la digestión, que es básicamente la nutrición, porque de lo contrario, los miles de millones de células que presenta el organismo no podrían tener su actividad. Por eso es que se le da tanta importancia a la nutrición, que ha sido dejada de lado en los últimos años, más en Occidente, y ahora es como que hay un poco de mayor estabilidad. El gran problema, ¿cuál es? Y seguramente en nutrición lo han visto. La alimentación procesada. Eso es algo que para el organismo es terrible. El organismo no estaba preparado en cientos o miles de años para atrás en tener alimentos procesados. Ustedes saben que si quieren utilizar una leche que tiene más grasa, menos grasa, o que le sacan el azúcar, tienen que utilizar componentes químicos para extraer esa sustancia. Y eso no es bueno para los alimentos y menos aún para el organismo. Pero bueno, la sociedad, el comercio, los factores lucrantes y demás han hecho que eso sea la norma. O comer alimentos enlatados con exceso de sal, bueno, todo eso es realmente perjudicial. Y seguramente, es lo que se ha visto, y por suerte en los últimos 6, 7 meses hemos visto un crecer de la preocupación de los oncólogos en la gran producción de cánceres, casualmente por todas estas cosas, y que bueno, hablaremos más adelante cuando tengamos la oportunidad de charlar de medicina y yoga. A ver qué más. Bueno, yo creo que con esto no quiero cansarlo más. ¿Alguna duda que tengamos con esto que hemos visto? No, clarísimo por mi parte, súper claro. Bueno, voy a dejar de compartir. ¿Quieren ver alguna imagen más o puedo dejar de compartir? A ver No, si no, puedo dejar. A ver si logro. Ahí está. ahí Bueno, está. bueno, les agradezco que hayan estado. Son los dos fieles representantes de fisiología y yoga. En todo caso, nos vemos la semana entrante. No me acuerdo, creo que va con sistema inmunológico. Después, en todo caso, no sé si no logró David volver a grabar, porque me pareció haber Sí, escuchado.
Me A pareció partir del bárbaro. minuto 16 entró la grabación. Yo No, igual la bueno, comparto, después que él considere y listo. suba que... Yo después le dejo un mensaje, el que crea él conveniente se sube. Cualquier cosa yo le aviso a Adriana, si llega a haber alguna dificultad en la primera parte, Adriana se comunica contigo y te dice, bueno, que le pases ese pedacito. Bueno, yo lo charlo con la Debbie y cualquier cosa ella te avisa. Muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene, que tengan buena semana. Igualmente, Chao, doctor, chao, chao, gracias. chao, chao. Chao.